Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante a través del tiempo. Imagínense esto como una película donde la humanidad lucha contra la noche. Vamos a rastrear la evolución de algo que hoy, damos completamente por sentado, pero que en su momento fue pura tecnología de supervivencia. Exacto, hablamos de la humilde vela. Una historia increíble que va desde unas llamas súper rudimentarias hasta la iluminación exacta que literalmente salvó vidas en los quirófanos. Pero, para entender realmente el impacto de este invento, tenemos que viajar miles de años atrás. Imagínense un mundo atrapado en una oscuridad absoluta. O sea, en el instante en el que el sol desaparecía en el horizonte, las civilizaciones antiguas quedaban completamente paralizadas. Era una oscuridad ineludible, fría y, la verdad, bastante peligrosa. El día humano terminaba ahí, de golpe. Nada de leer un rato, nada de arte, y ni hablar de viajar seguros después del anochecer. Imposible. Pero como siempre, la humanidad contraataca. El momento exacto en que nuestros ancestros decidieron capturar el fuego y usarlo a su favor, ¡wow! Eso lo cambió todo. Fue revolucionario. Transformaron una fuerza salvaje e indomable de la naturaleza en una herramienta portátil. Esa simple chispa palpaleante fue literalmente el catalizador absoluto del progreso humano. De repente, nuestras horas de vida se extendieron, y con ellas nuestra inmensa capacidad de crear. Sección 1. Luces en la oscuridad. Viajemos a Egipto hace unos 5.000 años. Ahí surgió una solución brillante y, nunca mejor dicho, a esta oscuridad. Los egipcios utilizaron su entorno de una forma súper ingeniosa. Básicamente, recolectaban juncos secos que abundaban cerca del río Nilo y los sumergían en grasa animal derretida. Estas velas de junco, o rushlights, fueron las primeras fuentes de luz verdaderamente portátiles. Ojo, no tenían una mecha central como las que conocemos hoy. El propio junco era el soporte y el combustible al mismo tiempo. Súper rústico, sí, pero funcionaba de maravilla. Ahora, fueron los antiguos romanos los que llevaron esta tecnología al siguiente nivel. A ellos se les ocurrió la genial idea de introducir una mecha central. Tomaban papiro, lo enrollaban con muchísimo cuidado y lo sumergían repetidas veces en sebo o en cera de abejas. Y así, damas y caballeros, dieron luz oficialmente a la primera vela tradicional. Era una luz mucho más controlada, más fácil de mantener. Se convirtió rapidísimo en un elemento fundamental para los viajes y para iluminar los hogares. Pasemos a la sección 2. Sombras y fe medieval. ¿Sabían que, en la Edad Media, una simple vela revelaba tu clase social? Era una diferencia brutal. Para la gente común, la única opción era la vela de sebo, que básicamente era grasa de vaca o de cerdo. Eran baratas, claro, pero producían un humo negro que te sofocaba, y el olor, un olor espantoso. En total contraste, la nobleza y la iglesia usaban velas de cera de abejas, carísimas, por supuesto, pero ardían con una luz súper pura y limpia y dejaban un aroma dulce en el aire. O sea, la calidad del aire que respirabas de noche dependía totalmente de cuánto dinero tenías. Y hablando del sebo, hay una anécdota histórica increíblemente curiosa y un poco asquerosa, la verdad. Como estas velas comunes estaban hechas de pura grasa animal, sin químicos extraños, técnicamente eran comestibles. Sí, así como lo oyen. De hecho, hay un montón de relatos históricos de soldados en campañas largas que, acosados por el hambre extrema, terminaban devorando sus raciones de velas de sebo para poder sobrevivir. Literalmente se comían su fuente de luz. Una locura. Pero el olor y el sabor no eran el único problema del sebo. Estaba la mecha. Las mechas antiguas no se consumían solas. Si no las recortabas, la llama crecía y el humo se volvía insoportable. Entonces, en los grandes teatros de la época, contrataban a jóvenes específicamente como recortadores de mechas. Imagínense esto, entraban en plena obra, a veces en los momentos más dramáticos, y con unas tijeras especiales cortaban la mecha carbonizada. Si lograban hacerlo rápido y sin apagar la llama, el público les dedicaba una ovación de pie. Sección 3. La revolución de la vela. Es aquí cuando la revolución industrial trae consigo una verdadera revolución química. Primero, en el siglo XVIII, la industria ballenera introdujo el spermaceti. Suena raro, pero era un aceite extraído de la cabeza del cachalote. Era más duro y no olía mal. Luego, por ahí de la década de 1820, un químico francés llamado Chevreul descubrió cómo extraer estearina de las grasas animales, creando una vela dura y de combustión súper limpia. Y finalmente, en 1850, ¡bingo!, lograron destilar parafina del petróleo. Y así nació la vela económica, limpia y brillante que todos conocemos hoy.
Pero el verdadero punto de inflexión de esta revolución no fue solo el material, fue la velocidad. Para ponerlo en perspectiva, en 1834, el inventor Joseph Morgan patentó una máquina de moldeo continuo. Tenía un cilindro y un pistón móvil. Bueno, esta maravilla de la ingeniería podía expulsar 1500 velas por hora. De la noche a la mañana, hacer velas pasó de ser un trabajo manual tediosísimo a producir un artículo masivo. La luz de calidad por fin estaba al alcance de todos. Aunque todavía quedaba un pequeño detalle: el problema de la mecha. Y la solución fue, honestamente, una genialidad absoluta. La mecha trenzada. Al entrelazar fuertemente los hilos de algodón, los ingenieros lograron un efecto automático increíble. Al quemarse, la tensión de los hilos hace que la mecha se rice naturalmente hacia un lado, exponiendo la punta a la parte exterior más caliente de la llama. Así, la mecha se va consumiendo sola. Un problema histórico resuelto de forma brillante. Y bueno, adiós para siempre al trabajo del recortador de mechas del teatro. Y con esto llegamos a la sección 4, la física del fuego. Hagamos una pequeña pausa y miremos más de cerca, guiados por el brillante físico del siglo XIX, Michael Faraday. Él demostró algo que te vuela la cabeza. La cera sólida en realidad no se quema. Lo que ocurre es una danza térmica espectacular. Primero, el calor de la llama derrite la cera sólida, creando un pequeño charquito de líquido. Luego, gracias a la acción capilar, ese líquido sube por la mecha. Y finalmente, el intenso calor vaporiza ese líquido. Es ese vapor invisible de cera el que entra en combustión y produce la luz. Literalmente tenemos una mini fábrica química operando frente a nuestros ojos. Sección 5. Iluminando la cirugía. Ahora es momento de explorar una aplicación de esto que era literalmente de vida o muerte. Hacia fines del siglo XIX, la medicina necesitaba desesperadamente dominar la luz artificial. El reto era monumental. Piensen en esto: ¿cómo iluminas la cavidad más profunda del cuerpo humano sin que el propio cirujano bloquee la luz y haga sombra? Durante mucho tiempo, los médicos tenían que operar de día pegados a grandes ventanales, o peor, bajo luces débiles y llenas de humo que dejaban órganos vitales envueltos en penumbras. La sombra era el enemigo número 1 en el quirófano. Y visualmente, el contraste de esta evolución es dramático. Por un lado, imagínense un sombrío y atestado quirófano de 1875. Casi fantasmal. Aterrador, la verdad. Y por el otro, el asombroso salto tecnológico que ocurrió en 1919. Fue gracias al ingeniero Louis Berain. Él diseñó una lámpara eléctrica que proyectaba una luz intensa, súper homogénea. Y lo más importante de todo, las sombras quedaban increíblemente atenuadas. A esto se le llamó la lámpara esialítica. El secreto de Berain fue brillante. Se inspiró nada menos que en la tecnología de los faros costeros. Usó múltiples espejos colocados en ángulo dentro de una gran cúpula. ¿Y qué lograba con esto? Pues proyectar la luz desde muchísimas direcciones al mismo tiempo. Así que, si el cirujano bloqueaba algunos rayos con sus manos o su cabeza, otros haces de luz cruzados seguían iluminando la zona. Fue un cambio de juego total. Permitió llevar las salas de operaciones al interior de los edificios y operar a cualquier hora. Cambió la seguridad de las cirugías para siempre. Sección 6. El arte de la cerería. Pero la cera no solo transformó la ciencia y la medicina, trasciende la mera utilidad para convertirse en pura expresión cultural. Por ejemplo, en la región andina de Ayacucho, en Perú, aquí encontramos el deslumbrante arte de la cerería tradicional. Los artesanos maestros toman la parafina común y corriente y la transforman en algo absolutamente majestuoso. Crean adornos florales detalladísimos, choclos, parras y unas enormes pirámides blancas increíbles. Con todo esto decoran los tronos y las andas de santos y vírgenes. Es un trabajo artesanal minucioso que convierte a la cera en un poderoso símbolo de identidad regional. Hay una cita hermosísima que capta toda esta esencia a la perfección. Dice así: encender una vela era una forma de invocar lo sagrado en medio de la oscuridad del mundo. ¡Wow! Nos recuerda el inmenso viaje de este pequeño objeto. Empezó como un simple manojo de juncos empapados en grasa animal para sobrevivir la noche y evolucionó hasta convertirse en un pilar fundamental de la memoria, de la espiritualidad y del sincretismo religioso en nuestras culturas. A fin de cuentas, la vela ha sido un testigo silencioso de nuestro ingenio químico, de nuestro avance industrial y de nuestro arte humano. Detrás de ese relajante aroma a vainilla que usamos hoy en nuestras casas, hay milenios de innovación, de pura supervivencia y de historia humana. Así que, la próxima vez que enciendan una de estas pequeñas mechas trenzadas, deténganse un segundo, observen la llama y pregúntense, ¿qué porción de esa antigua e increíble historia de la humanidad está brillando justo ahí, iluminando las sombras frente a nosotros?
Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Nos vemos en la próxima.